Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 10, donde dice: Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Comienza diciendo este versículo: y en esto doy mi consejo. Vemos aquí que nuevamente el apóstol expresa una recomendación personal, ya que no se trata de un mandamiento, como el texto dice, y doy mi opinión en esto. Como afirmó anteriormente también cuando dijo, no hablo como quien manda, versículo 8. Así también en este lugar lo está haciendo como una sugerencia, es decir, una insinuación, como consejo de su opinión. Sin duda, esperaba que fuese atendida. Sigue diciendo este versículo, porque esto os conviene a vosotros. La frase es larga y es sencilla de comprender. El apóstol les dice que activar la acogida de la colecta les era conveniente. Y note que esta expresión puede entenderse de dos maneras. La primera es porque era conveniente que ofrendar conviene a la vida del creyente. Sin duda, esta es una verdad que no satisface al entorno textual del versículo. Y en segundo lugar, era conveniente porque es coherente con el propósito que manifestasteis hace un año. Sin duda, esta era una interpretación más aceptable por la misma razón. Sigue diciendo este versículo que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Aquí le hace notar que el deseo de participar en la ofrenda había nacido un año antes, de manera que, como siempre ocurre, Dios había iniciado en ellos esa obra de gracia comenzando por el querer. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Ya que el deseo de ofrendar había puesto en acción a los creyentes para comenzar a hacerlo, y probablemente los conflictos en la iglesia y las dificultades que habían surgido sirvieron también para que la obra se detuviese. Es por eso que el apóstol está haciendo aquí una referencia al estado de ánimo que existía en ellos y también a la disposición de hacer la ofrenda como había comenzado a sentirlo un año antes. Note que esto no significa que hubiera transcurrido literalmente un año desde la disposición a recoger la colecta, adelantándose en eso a los macedonios y siendo los primeros en estar dispuestos a la atención de los creyentes, pobres de Jerusalén. Pero por otro lado, no se sabe qué calendario usó Pablo para establecer esa fecha, ya que el calendario que regía en Macedonia comenzaba el año en que equinoccio de otoño. Por otro lado, el calendario civil judío comenzaba en la misma época, es decir, de septiembre a octubre. Pero el calendario griego comenzaba en el sortilegio del verano. De manera que, si la primavera a Corintios se escribió en el año 56, o como muchos, primeros del 57, y la segunda en torno al invierno del mismo año, la expresión desde el año pasado está haciendo aquí referencia a un intervalo de unos 7 u 8 meses entre los dos escritos. Tampoco debe de olvidarse que un judío tenía una valoración del tiempo diferente, pudiendo considerarse una fracción de algo como ese algo completo. En este caso concreto, Pablo estaría refiriéndose a algo que había ocurrido antes de la primavera, por tanto, era el año pasado. Continúo ahora con el versículo 11.
donde dice: Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Comienza diciendo este versículo: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Volviendo nuevamente al tema que está tratando, en el consejo anterior del versículo 8, se convierte en mandato cuando dice: llevad a cabo. El auristo de imperativo está expresando aquí el apremio y también la urgencia. No debía de dejarse sin concluir lo que había determinado anteriormente. Y es de recordar que habían aceptado la propuesta de Pablo para efectuar una colecta para los pobres e incluso, tal vez, había comenzado ya a hacerlo. Note que las circunstancias por las que luego pasó la Iglesia muy bien pudieron haber menguado el interés y dejando el proyecto a un lado. Pero note que también el apóstol demanda ahora de ellos que vuelvan a lo que deseaban hacer para ejecutarlo definitivamente. Lo que realmente habían deseado con sus corazones tenía que ser ejecutado de forma práctica. Sigue diciendo este versículo: para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme. Completa el mandato apelando a la disposición que habían tenido en relación con la ofrenda, de manera que lo mismo que habían deseado hacer, también debían de hacerlo ahora. Sigue diciendo este versículo: a lo que tengáis. La ofrenda no debía de ser una carga insoportable. Es cierto que los macedonios, a quienes puso como referencia, dieron no solo cuanto podían, sino aún más allá. Pero Pablo no pide lo mismo a los corintios, de modo que les habla de proporcionalidad, cuando les dice de lo que tengáis. Esta es una regla que el apóstol establece para la ofrenda, pero que debe de aplicarse a la generalidad de ellas. El apóstol no lo estaba forzando para que hiciesen algo superior a sus posibilidades, sino conforme a ellas, ya que en la iglesia había creyentes pudientes, pero sin embargo había otros que eran siervos, esclavos, y no tenían ese poder económico. Sin embargo, todos podían contribuir conforme a su condición en ella. Note que delante de Dios la ofrenda del pobre es tanto más válida que la del rico, que aporta en razón de su abundancia. Y Pablo no pide que los corintios se empobrezcan para hacer ricos a los de Jerusalén, sino que conforme a lo que tengan, así ofrenden. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptar según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Comienza diciendo este versículo: porque si primero hay la voluntad dispuesta. En el versículo anterior se regulaba la participación en la ofrenda de acuerdo con lo que se tenía. Y ahora aquí vuelve a reiterar ese principio de la proporcionalidad, pero les recuerda que para ofrendar tiene que haber primero disposición. De modo que literalmente le está diciendo: porque si la disposición está presente. Esto quiere decir que los que iban a ofrendar tenían primero la disposición para así poderlo hacer. Sigue diciendo este versículo: será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La ofrenda es aceptable en base a lo que se tenga, bien sea poco, bien sea mucho. No está tratando de que ofrenden quien no tiene nada, de manera que no se pide en función de lo que no se tenga, ya que el que no puede participar porque nada tiene, no quita
de que su disposición a ofrendar sea agradable para el Señor, que no juzga por lo que se da, sino por la disposición íntima para hacerlo, de modo que la ofrenda será juzgada por Él según los recursos que tenga para realizarla. Y como en el caso de la viuda, una ofrenda pequeña puede ser considerada como la mayor, con la buena voluntad de quien, no teniendo más, aporta cuanto tenía. Por tanto, nadie debe de avergonzarse si la ofrenda, materialmente medida, es muy pequeña en comparación con otros, porque Dios ama al dador alegre, a quien lo hace como manifestación de una correcta disposición. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Note que no consiste en beneficiar a unos perjudicando a otros, de modo que no busca que los corintios sufran estrechez para que los pobres de Jerusalén tengan ellos en abundancia. Tampoco era que unos se viesen libres de toda obligación para dar, mientras que otros se viesen obligados a ello. No quería holgura para unos y estrechez para otros. Por medio de este pronombre definido, se está refiriendo a los pobres de Jerusalén, y note que no es cuestión de que los ricos se empobrezcan para que los pobres ellos se enriquezcan. En cierto modo, el apóstol está demandando moderación en el dar para la colecta. Los receptores del donativo no podían vivir en abundancia a costa de los dadores, que por esa razón se veían obligados a vivir en pobreza. Por tanto, buscaba que haya igualdad. En cierto modo, eso se había puesto en práctica en la iglesia en Jerusalén, luego de Pentecostés. Como dice la palabra de Dios, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 44 y 45. Aquellos habían abandonado toda condición de egoísmo personal, ya que lo que tenían era puesto a servicio de los demás. Note cómo la transformación que el Espíritu de Dios hace en el que cree conduce a que, dejando el yo egoísta, se vuelque hacia el tú en la generosidad. No pide el apóstol esto para la ofrenda que estaba levantando entre los corintios, solo la manifestación de la generosidad entre hermanos que comparten con las necesidades de otros. Tampoco está procurando abolir la riqueza de algunos, sino la pobreza de quienes no tienen recursos suficientes para la subsistencia diaria. La buena voluntad personal es lo que se valora en el momento de ofrendar, ya que no es tanto el valor o la cantidad que se ofrenda, sino la razón que lo mueve y el corazón generoso que siente la necesidad del hermano. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Comienza diciendo este versículo: sino para que en este tiempo. La idea de no perjudicar a nadie a favor de otros se entiende también en este versículo, en el que trata de una igualdad ocasional. Nótese que habla del tiempo en que escribía, en donde también se había producido la necesidad de atender a los pobres de Jerusalén. Note que era una situación temporal, de ahí la expresión en el tiempo ahora. Se trata de manifestar la ética bíblica. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Santiago, capítulo 2, y los versículos 14 al 16. Sigue diciendo este versículo, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Lo que pretende el apóstol no es lo que se llama comunidad de bienes que se había producido en Jerusalén luego de Pentecostés, sino que quien tiene bienes materiales comporta con las necesidades de los que están carentes de lo más necesario para la vida. La enseñanza general de la ofrenda debe también de entenderse desde la prosperidad y administración de los bienes que cada uno tiene, de manera que queda a criterio personal dar o no dar de ellos. En el caso de que se deba de dar, está también su discreción, la cantidad que se debe de dar. El ofrendar es asunto personal que cada uno hace delante del Señor, de modo que la donación para alguien es fruto del amor. Sin duda, la obligatoriedad de ella, como expresión de amor, es espiritual y moralmente ineludible, puesto que negarse a dar para el necesitado es manifestación de ausencia del amor de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Además, la deuda del amor no se cancela en la vida cristiana, ya que en el tiempo de la epístola, la abundancia de los corintios suplirá la necesidad acuciante de los pobres en Jerusalén. Sigue diciendo este versículo, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Un tanto difícil resulta la segunda frase, en la que la abundancia de Jerusalén suplirá la escasez de los corintios. La finalidad de la ofrenda es aliviar la carencia de los necesitados. Ahora bien, ¿cómo entender la expresión de que la necesidad de los corintios sería suplida por la abundancia de lo de Jerusalén? Hay diversas opiniones. Una de ellas es que Pablo habla de un hipotético cambio de circunstancias en las que los que ahora eran pobres pasan a ser ricos y los que ahora vienen a ser pobres, así, por ejemplo, lo está entendiendo el doctor MacArthur cuando dice, aunque en el tiempo no presente la abundancia de los corintios suplía la escasez de los santos de Jerusalén, no necesariamente sería siempre ese caso, ya que las fortunas en la vida podían cambiar y podía llegar el momento en que una persecución o un desastre estuviera empobreciendo a los corintios. Si tal caso ocurría, la abundancia de los santos de Jerusalén supliría las necesidades de los corintios. Fin de la cita de Dr. MacArthur. Sin duda, esto puede ocurrir, pero no concuerda mucho con el contexto del pasaje, sobre todo cuando el apóstol dice, ahora en este tiempo. Según otros, especialmente los padres de la Iglesia y otros exegetas modernos, explican la abundancia de los dones materiales que los corintios destinaban a los pobres de Jerusalén. Sería devuelta en la medida en que ellos necesitaban provisión de recursos espirituales, que sin duda podían venir de los hermanos en Jerusalén. La expresión un tanto oscura pudiera tener el sentido de esta segunda interpretación, ya que el apóstol, refiriéndose a su ministerio, escribe y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? 1 Corintios 9, versículo 11. El deseo divino es que los creyentes compartan entre sí generosamente aquello que Él mismo les envía. Sigue diciendo este versículo, para que haya igualdad. Aquí el apóstol cierra la cláusula con la observación para que haya igualdad. Note que no se trata de igualdad a todos en lo que tienen, de manera que todos tengan lo mismo, sino que lo que quiere enseñar aquí el apóstol es que no haya creyentes que les sobre y otros que no tengan que comer. Se trata de hacer notar la triste condición de que, por la falta de ofrenda, los pobres sean abandonados, mientras se le llama hermanos, pero no se le trata como a tales. Sin embargo, no se debe de dejar tampoco de entender que a los pobres, como a cualquier creyente, se le manda trabajar, ya que una cosa es que, procurándolo con diligencia, no encuentren trabajo, y otra es que, como son sostenidos por la beneficencia de los hermanos, no busquen ellos ya trabajo. En la iglesia de los tiempos apostólicos había algunos que no querían trabajar para ser sostenidos por los hermanos, para el modo de tratar a esto, que no son espirituales, sino por otro lado, unos completos vagos. El apóstol tiene un mandato contundente cuando les dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Note que no se trata de una recomendación hecha al que no quiere trabajar, sino un mandato para los creyentes en el que establece, no deis de comer a quien no quiere trabajar. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios en cumplir conforme a lo que tengáis. Note que no podemos dar de lo que no tenemos. Pero Dios juzga nuestro dar de acuerdo con los recursos que también tenemos. Sin embargo, el asunto de qué y cómo lo gastamos es revelante en cuanto a lo que tengáis, ya que si tú gastas de más y por lo tanto no tienes nada para dar, no puedes excusarte delante de Dios diciendo, bueno, no tengo nada que dar. A algunos también les gusta decir, da hasta que te duela. Entonces, sigue dando hasta que te sientas bien otra vez. Pero la meta de Dios para nosotros no es que demos hasta que nos duela. La meta no es el afligir a aquellos que dan, es demostrar el corazón bondadoso y de amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amigo y amiga oyente, el diablo, Satanás, él dejará que hagas tantas resoluciones como quieras, mientras claro está que en cuanto más hagas, mejor, siempre y cuando no las lleves a cabo. Es decir, que prometas muchas cosas, pero en cambio no hagas nada. La tragedia de la vida, a menudo, es el que no tengamos impulsos, sino que fracasamos en llevarlos a cabo. Amigo y amiga oyente, tal vez tú hayas fracasado en muchas ocasiones en tu vida, como cualquier persona normal y corriente. Yo mismo he fracasado muchas veces. Y también tú quizá lo has hecho. Pero hay una cosa en la cual no puedes fracasar, porque ahí está en juego la salvación de tu alma. Y esto es el no dejar pasar por más tiempo la salvación de tu alma que es en Cristo Jesús. Por tanto, no lo demores y ven a Él. Él podrá reconciliarte con Dios por medio del sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero para ello tú, de tu parte, tienes que venir a Él confesándote, a Él y solamente a Él, que eres una persona pecadora y que necesitas de su salvación. De manera que si nunca antes has hecho esta oración que yo voy a hacer ahora, puedes repetirla conmigo y di: Señor Jesús,
He intentado muchas veces muchas cosas y he fracasado en ellas. Prometo muchas veces hacer cosas, pero pocas hago. Pero ahora esto sí, en este momento, vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de todos ellos y prometo seguirte de una vez y por todas el resto de mi vida. Gracias te doy. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.